Bueno, hermanos, tal vez unos pensamientos muy sencillos, algunas aplicaciones en cuanto a la iglesia local, y para eso me voy a valer de por lo menos 2 pasajes, si alcanzo 3 pasajes, pero voy a comenzar con 2 Samuel capítulo 22. Tal vez al leerlo lo recuerden. Solamente 2 versículos de allí. Siempre les pido que lean en sus propias Biblias y no se confíen de mi lectura, para que ustedes mismos puedan ir constatando. 1 Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Creo que todos conocemos al menos un poco la historia de David, ese pastor de ovejas que literalmente se enfrentaba contra el oso y el león con tal de defender, de proteger las ovejas de su padre. Pues bueno, de allí Dios lo levantó a este jovencito para ungirlo como rey de Israel. Pero mientras eso se hacía cierto, o mientras él llegaba literalmente al trono, pues le tocó pasar bastantes dificultades, pruebas, persecuciones, envidias y tantas cosas más. En una de esas, él dice que huyó a la cueva de Adulam. Adulam, un lugar fuerte, un lugar cerrado, una cueva donde él podía estar tranquilo, una cueva donde no podía ser encontrado, una cueva donde él se sentía seguro. Allá fue él, pero cuando su padre y sus hermanos se enteraron de dónde estaba David, pues fueron allá, y me gusta que dice, vinieron allí a él. La iglesia local es ese lugar fuerte. Allí nosotros estamos seguros, estamos protegidos, estamos a salvo. ¿Por qué? Porque allí está nuestro David celestial. No venimos hacia los hermanos, no venimos en busca de los creyentes. Más que eso, venimos a él. El padre y los hermanos de David fueron no tanto Adulán como tal. Adulán se hacía especial porque estaba David. Vinieron allí a él. Cuando nos congregamos en un lugar específico, como ustedes lo hacen allá y las iglesias locales lo hacemos, vamos hacia una persona en especial que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por más reverencia que en esta noche le demos a esta reunión, y por especial que sea esta reunión, y por útil que sea, y por edificados que podamos salir de esta reunión virtual, jamás será lo mismo que la promesa del Señor en Mateo 18 y versículo 20. Nunca la virtualidad reemplazará lo espiritualmente bíblico, donde están 2 o 3 congregados. El donde implica un lugar. Aquí nosotros estamos en diferentes lugares, incluso de Colombia, y diferentes lugares de Pasto. Pero el donde de Mateo capítulo 18 y versículo 20 es un lugar específico, como Adulán era un lugar específico. Y hermanos, por eso nos da tan duro no estar en esta noche, en el caso de ustedes, orándole al Señor, cantándole al Señor, dándole gracias a Él, leyendo las Escrituras como una unidad, como un cuerpo delante del Señor. Pero no solamente eso, sino que leímos que se juntaron con él
todos los afligidos. Y esa era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesucristo, afligidos por el pecado, cargados de pecado y por el pecado, afligidos por el diablo, tristes, temerosos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esas personas son las que el Señor Jesucristo recibe. En esa condición llegamos al Señor Jesucristo cuando le reconocimos a Él como nuestro Salvador personal, pero también todo el que estaba endeudado. Muchas personas, muchos creyentes en el mundo llegaron al Señor Jesucristo porque en su vida lo que habían eran deudas. Y precisamente ese desespero los llevó a buscar al Señor Jesucristo. Una crisis económica hizo que buscaran de Dios y creyeran en el Señor Jesucristo. Pero más que eso, nuestra deuda por el pecado. Éramos incapaces de pagar ni siquiera con nuestras vidas esa deuda que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Pero no solamente eso, dice allí, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cierto que usted y yo nos reflejamos allí, es como que nos está retratando lo que éramos antes, en amargura de espíritu. Porque sin Cristo no hay un gozo real. Y así está este mundo sin Cristo, en amargura, en esa desazón, y ante las circunstancias que se están viviendo, eso como que se hace todavía peor. Pues ese tipo de gente no fueron los nobles, no fue lo más pudiente, no fue lo mejor de lo mejor, no fue el top 10 de la sociedad a quienes el Señor Jesucristo recibió. Fue de lo más bajo, de lo más vil, de lo más débil, de lo más pobre, insignificante si quiere, fue lo que el Señor recibió. Pero ya pensando ahora en nuestra condición de creyentes, puede ser que haya alguien hoy en esta noche afligido por enfermedad, problemas familiares, quizás desempleo, quizás la muerte de alguien, quizás la crisis que estamos atravesando a nivel general en Colombia y en cada ciudad, y tantas otras cosas que afligen el alma. Tal vez entre nosotros hayan también endeudados. Quizás está pasando una mala racha económica, o tal vez hay amargura de espíritu también. Hay algo en el corazón que no lo deja, que amarga su alma y por tanto amarga su existencia. El Señor está esperando que vaya a Él. En Él hay refrigerio, en Él hay paz, en Él hay descanso, sosiego. Es lo que necesitamos, ir al Señor Jesucristo, cualquiera sea la situación de nuestra vida en este momento, tal cual Él nos recibe. Y cuando vamos a Él, mis amados hermanos, necesitamos que Él sea nuestro Señor. Lo es, pero aquí dice que y fue hecho jefe de ellos. Fue hecho jefe de ellos. Voluntariamente se sometieron a David. Lo escogieron a él como su capitán, como su líder, como su jefe. Y es necesario que la iglesia de manera voluntaria se someta al Señor Jesucristo, que reconozca que Él es el Señor, cederle los derechos a Él, renunciar a mí mismo, a mis propios derechos, que Él sea el que entre y salga y gane las victorias. Eso era lo que testificaba el pueblo de Israel en cuanto a David. Él es el que gana nuestras batallas, el que entra y sale, y daban buen testimonio de David.
Mis amados hermanos, es necesario que Él tenga la preeminencia en la asamblea. Es necesario que Él realmente sea el Señor de la iglesia, porque nosotros de manera voluntaria así lo aceptamos. Bueno, eso solamente unos pensamientos allí en Samuel, pero ahora quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Y Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Creo que hacemos bien en leer desde el versículo 25 para enterarnos del contexto. Lucas capítulo 10 y versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Y hermanos, pudiera comenzar con esa frase, como dicha por el Señor, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que el Señor a mí en esta noche también me dice, me repite y me hace especial énfasis. Ve y haz tú lo mismo que ¿quién? Que el buen samaritano, porque este intérprete de la ley tenía muy clara la ley, muy claro el Antiguo Testamento. En su mente, él era una lumbrera en cuanto a las Escrituras, y él citó de memoria el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo tenía supremamente claro. Sin embargo, no era cierto en su vida. Mis amados hermanos, corremos el grave riesgo de parecernos muchas veces a los sacerdotes o como este intérprete de la ley, muchas veces el fariseísmo. Muchas veces nuestro comportamiento no refleja lo que hay en nuestras mentes respecto de las Escrituras. La iglesia local, porque es que esto de acá del buen samaritano y que lo llevó al mesón y todo esto es figura de una iglesia local. En la iglesia, en la asamblea debe haber amor del verdadero. Un amor irrestricto hacia el Señor, un amor genuino por Dios. Debe ser una casa, debe ser una
una casa de Dios, me refiero, debe ser un lugar, una iglesia donde se respira el verdadero ambiente cristiano, donde el amor sale por los poros hacia el Señor. Y si ese amor hacia el Señor es verdadero y es genuino, necesariamente se manifiesta también hacia los demás creyentes. Allí ocurre, el Señor ejemplifica eso. Y Él dice, iba un hombre por el camino que de Jerusalén conduce a Jericó. Pasó el sacerdote, lo vio y siguió de largo. Lo mismo el levita, lo vio y siguió de largo, porque ni la religión ni las buenas obras pueden salvar, pero no me quiero detener allí. Simplemente quiero pensar en esas dos personas indolentes que ante la realidad de las heridas de un moribundo ni siquiera se detienen, lo ven y pasaron de largo. Pero cuánto me encantan esos peros positivos, esos contrastes cuando hay algo negativo, pero, y luego sigue lo positivo, pero un buen samaritano, dice el versículo 33, pero un samaritano. Ese samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que apreciemos la actitud de este hombre, porque al contemplar la actitud de él vamos a contemplar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que iba de camino, vino cerca de él. Qué diferente a estas dos personas que ya habían pasado. El Señor ve al hombre moribundo y se acerca a él. Pero no solamente se acerca, sino que dice, viéndole, fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia aparece aproximadamente unas 12 veces, y en todas las veces esta palabra compasión, quiero decir, que es la que se utiliza aquí para misericordia, aparece 12 veces, y todas ellas referidas a nuestro Señor o a nuestro Dios o a alguien que lo representa allí en la narración. La compasión, y ya lo he mencionado en otras oportunidades, es eso que nace en el corazón de Dios, que nace en el corazón del Señor Jesucristo. En las entrañas hay un dolor profundo por la persona que está herida, pero no solamente hay un dolor, hay una compasión, sino que movido a misericordia actúa. Este hombre iba por el camino, pero ahora se detiene, se acerca, lo ve y toma acciones respecto de esa persona que está herida. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos vio a nosotros en nuestra necesidad. Él nos vio heridos por el pecado, porque el pecado lastima a la persona que comete el pecado. El pecado hiere más de lo que nosotros nos podemos imaginar en nuestras propias vidas. Va pudriendo, va haciendo daño, hace que huela feo nuestra vida, porque el pecado trae la muerte. La paga del pecado es muerte, y esa verdad no es solamente en cuanto al evangelio, sino que es una realidad en todos los aspectos. Primeramente, sí, desde luego, en cuanto al evangelio, la paga del pecado es muerte, pero es muerte para todo ser humano, incluido el creyente. Cuando pecamos no hay sino heridas, comenzando con nosotros mismos. Pero entonces el Señor Jesucristo, al vernos en esa condición, heridos por el pecado, se acercó. Por eso cuando leemos en Ruth acerca de Booz, un pariente cercano, se exigía para la redención que quien pagara el precio fuera un
pariente cercano. Y el Señor Jesucristo se hizo pariente cercano de nosotros los pecadores, porque estando en el cielo y siendo Dios, se hizo hombre, se hizo pariente cercano a nosotros para poderse acercar al hombre pecador. Y ya siendo hombre, entonces sí, poder vendar sus heridas. Dice que vendó sus heridas. Y pienso en el Señor Jesucristo viniendo del cielo y viendo nuestras heridas. Y la única forma de poder vendarlas es que Él también fuera herido en la cruz del Calvario. Allí fue esa herida mortal por causa de nuestro pecado. Jehová cargó en él nuestro pecado. Jehová, Dios, quiso quebrantarlo. El Señor murió por nosotros en la cruz y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Para vendar nuestras heridas fue necesario que Él primeramente fuera herido, y Él se encargó de nosotros, de nuestra situación, vendó nuestras heridas, es decir, nos dio la salvación y aplicó en ese sentido y de manera aplicada vino. El vino nos habla del gozo, pero el vino nos habla también de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y no había otra manera de vendar las heridas causadas por el pecado si no fuera porque el Señor derramó su sangre, y su sangre nos ha limpiado de toda maldad. Ya no hay pendientes delante de Dios. Esa sangre tan efectiva que puede restaurar completamente la vida más vil, más caída, más dañada, más corrupta. La herida puede ser muy profunda, pero la sangre de Cristo puede perdonar, puede limpiar, puede restaurar. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre. El aceite nos habla del Espíritu. El Señor se entregó en la cruz mediante el Espíritu eterno, habiendo ofrecido eterna redención. Y solo es el Espíritu el que puede obrar en una persona, que puede convencerle de pecado, de justicia y de juicio, y traerlo a los pies de Cristo y darle vida eterna y restaurar su vida por completo, darle nueva vida, hacerlo un hijo de Dios tal cual lo hizo con nosotros, y poniéndole en su cabalgadura. Miren, esta persona abandonó el plan, el trayecto que él tenía. Él tenía un propósito definido, no sé a dónde iba. Lo que sí sé es que suspendió sus planes para ahora dedicarse a una persona que no es él, que económicamente no le representaba nada, que humanamente hablando era un problema. Hacerse a cargo ahora de un prójimo lastimado, herido, que está tirado sobre la carretera, pero que necesita ayuda. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para venir y podernos salvar. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Mis queridos hermanos, no solamente hemos sido salvados por el Señor, sino que ahora experimentamos también el cuidado del Señor. Él es nuestro buen pastor, Salmo 22. Eso es un hecho pasado, eso es la cruz del Calvario. Pero en el Salmo 23, David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el gran pastor, tiempo presente, el Señor Jesucristo en la actualidad. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Mis hermanos, eso es lo que estamos viendo acá. El samaritano,
cuidando de este hombre como si se tratara de sí mismo. El Señor se encarga de cuidarnos a nosotros de manera personal. Ahora quisiera pensar de manera aplicativa también en nosotros y cómo el Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Él. Si hay personas lastimadas en la congregación, si hay personas heridas como este hombre que está tirado en el piso, Dios quiere que empleemos nuestra ternura, nuestra compasión, y entonces que apliquemos ternura para con esas personas que necesitan más que nosotros. Y va a requerir de trabajo, va a requerir de inversión de tiempo, va a requerir inversión de nuestros tesoros quiero decir en cuanto a nuestros recursos, pero también incluso de nuestro transporte porque habla allí de cabalgadura. Nosotros podemos tener un derrotero a seguir, pero si hay alguna circunstancia, si hay algún hermano pasando necesidad de diferente tipo, el Señor espera que siga el ejemplo de Él, que abandone lo que esté haciendo, que deje de hacer lo que estoy haciendo, que suspenda por un tiempo eso y me dedique a aquel que tiene necesidad, que sea compasivo. Dios ten misericordia, pero mi corazón está lejos de esa misericordia. No, Dios quiere dinamismo, Dios quiere actividad, esfuerzo, que lo demostremos en la práctica. Pero no solamente dejó de hacer esas cosas, sino que hubo una inversión de tiempo. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Muchísimo, porque el tiempo es algo que no se puede rescatar, es algo que no se puede recuperar. Se va, se perdió y lo que no hicimos ya no lo podremos hacer en ese mismo tiempo. A veces reclamamos nuestro tiempo. Es que yo tengo derecho a mi tiempo. Mi tiempo. El otro está con necesidades, requiere de mi ayuda. Lo siento, es mi tiempo. Cuando disponga del tiempo para ese tipo de eventualidades, entonces sí, por ahora que se respete mi tiempo. Ah, no, eso no hizo el samaritano. No hace así el Señor Jesucristo. Dedicó de su tiempo para dedicarse a las personas que lo necesitaban. Pero también hubo una inversión de recursos porque sacó sus propias vendas para vendar a la persona herida. Sacó de su propio aceite, sacó de su propio vino. Cierto que muchas veces las cosas vienen hasta cuando se toca nuestro bolsillo. Ah, no, hasta allá sí no. ¿Quién dijo? Ya sacar de mis recursos para ayudar a una persona, para una necesidad en específico, eso no va conmigo. Ah, no, el Señor Jesucristo no es así. Él dispone de sus propios recursos y espera que nosotros también dispongamos de los nuestros para la obra del Señor, para los creyentes, sobre todo para los que están más necesitados, como en esa situación de este hombre que estaba moribundo. ¿Y qué era una gran cosa el vino? Una gran cosa el aceite, gran cosa las vendas. Tal vez era algo que él cargaba siempre en cada viaje que él realizaba, pero eso poco que tenía le sirvió para ayudar a esta persona, y no se necesita tener grandes riquezas, sino con eso que tenemos, con lo del diario, con eso podemos ser de gran ayuda también para las personas que en nuestra congregación lo están necesitando, y poniéndole en su cabalgadura. ¿Qué iba en un burro, en un caballo, en un camello? ¿En qué iba? No lo sé, no lo especifica. Pero lo que sí sé
o lo que sí sabemos, es que él estuvo dispuesto a incomodarse con tal de ayudar al otro, bajarse de lo que él tenía por transporte y en lugar suyo colocar al otro que no podía caminar, que no podía valerse por sí mismo. Ah, mis hermanos, eso quiere el Señor en su iglesia. Ese tipo de amor verdadero, no intelectual, sino real, que está dispuesto a ceder los recursos, que está dispuesto a incomodarse con tal de que el otro pueda valerse de lo nuestro para su propio sostenimiento. A mí me alegra mucho cuando veo ese ejemplo en la congregación, cuando por ejemplo se disponen, los que tienen carros se disponen a llevar a los hermanos a las diferentes casas. Eso es bueno, eso demuestra lo que hay en el corazón de los hermanos y en el corazón nuestro también, si agradamos a Dios de esa manera. Entonces, la ternura empleada allí, el trabajo de este hombre vendando las heridas, usando el tesoro, usando el transporte, usando el tiempo, todo esto debe haber en una congregación, pero dice también que lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era una posada, era un lugar de albergue. Así comienza el Nuevo Testamento con José y María, y ella en embarazo, y no hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para el Dios de los cielos. Al venir a este mundo, nacer de una manera digna, en un lugar apropiado. No hubo lugar para ellos en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre, un lugar para animales. Pero aquí vemos a este buen samaritano llevando a este hombre herido, habiéndolo vendado, habiéndole aplicado los remedios, colocándole la cabalgadura, llevándolo al mesón. Y así hizo el Señor con nosotros, nos curó, nos vendó, nos aplicó el vino, el aceite, y ahora nos ha puesto en Adulam, en el mesón, allí en la que es la habitación de Dios, morada de Dios, casa de Dios, en una iglesia local. Y dice, cuidó de él. ¿Cuánto tiempo le llevó esto? Dejó sus proyectos iniciales, se le embolató el tiempo, ahora tiene que ir a una posada. ¿Y qué iba a llegar de gratis? No, tenía que pagar también por el albergue mientras estuviera allí, mientras él estuviera, y después de irse también dejar pagando por la estancia de esta persona enferma que se estaba recuperando. Esa palabra cuidó de él, cuidar. Solamente hay una mención más en el Nuevo Testamento, y es en cuanto a los ancianos, en cuanto al requisito de los ancianos, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esa palabra cuidar solamente tiene dos referencias en la Biblia. Una es esta y la otra en cuanto a los ancianos. Y los ancianos están para cuidar de la iglesia local. Mi querido hermano, ¿cuida usted de la asamblea como lo hizo el buen samaritano? ¿Cuida usted de los que se le ha puesto a cargo de la manera que lo hizo el Señor Jesucristo, y Él espera que también lo haga? Tal vez hay entre ustedes, hermanos, que desean hacer la obra, que desean estar al frente de la congregación, que desean quizás ser ancianos de la asamblea.
Pues para ello hay que cuidar de la iglesia y cuidar de la manera que el Señor lo hace. En la iglesia no se está para mandar, en la iglesia se está para cuidar de las ovejas. Y por eso el amor, por eso leímos todos estos versículos comenzando con el amor. Cuando el Señor le pregunta a Pedro en su restauración, 3 veces le negó, 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cuando le pregunta es: ¿me amas de manera ágape? ¿Me amas de manera sacrificial, Pedro? Le contesta: Señor, tú sabes que te amo, pero la respuesta de Pedro es fileo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te tengo un gran cariño. Apacienta mis ovejas. 3 veces la pregunta. En la segunda vez nuevamente es ágape y Pedro contesta fileo. En la tercera pregunta el Señor baja el nivel y le dice: Pedro, ¿me amas? Es decir, ¿me quieres? ¿Me tienes cariño? Se baja el nivel de Pedro y Pedro tiene que confesar: tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo, que te quiero, que te tengo cariño. No te amo con ese amor ágape. Mi amor no es sacrificial por ti, Señor. Mi amor no es como el tuyo. Apacienta mis ovejas. Porque si se ha de cuidar de la congregación, el único motivo, el único móvil, el único motor será el amor. El amor de Cristo nos constriñe, decía Pablo. Mi querido hermano, mis hermanos apreciados en el alma, que el comportamiento de este hombre sea nuestro comportamiento. Toda esa inversión de tiempo, de recursos, de suspender sus planes, de llevarlo al mesón y todo lo demás, todo eso fue motivado por la misericordia y por el amor que había en él por un desconocido. Y tengo que terminar, pero dice en el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Ese mesonero es usted y soy yo. Y le dijo: cuídamele. Así como él lo venía haciendo, usted también cuídele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mesonero, yo pensaba en este hombre, en el mesonero, un hombre desconocido entre otras cosas. No sabemos de su nombre, no sabemos nada. Igual aquí es un ejemplo que el Señor está dando. Pero pensaba en ese mesonero. Él apreció cuando el samaritano llegó con este hombre herido, cuando le pagó por el albergue, el tiempo que dedicaba, el cuidado que de él tenía, el tiempo que permaneció allí, fue testigo ocular de todo ese cuidado, de toda la disposición del samaritano por ese hombre desconocido. Y quizás al encomendárselo le diría: cuídame a este hombre. ¿Y cuál es su nombre? No sé. Es un desconocido que lo hallé en la carretera y lo cuidé y lo traje, pero cuídale, cuídamele. Y cualquier cosa que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha encargado la iglesia. El Señor nos ha encargado a los hermanos para que nos cuidemos entre todos. El Señor ha pagado un precio. Y todo ese servicio que nosotros dediquemos a nuestros hermanos será recompensado cuando Él venga. A 2 denarios no, muchísimo más que eso. El Señor no se guarda nada, no se queda con nada, pero nos recompensará a nosotros por nuestro servicio, por la obra que hagamos en favor de nuestros hermanos. Tanta necesidad, tantos afligidos, tantos
tantos en amargura de espíritu, tantos cargados, tantos heridos, tan pocos samaritanos, tan pocos mesoneros. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que todas estas cosas sean realidad en nuestras propias vidas. Vamos a orar.